Vamos a buscar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, te damos gracias. Hoy bendecimos tu santo nombre, te glorificamos a ti. Bendito Dios, te reconocemos. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra, que nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que en tu misericordia, Señor, nos envíes esas palabras que son espíritu y son vida, en el nombre de Jesús. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, aquí está hablando el apóstol Pedro de un concepto que se puede concentrar o resumir en el ser buen administrador de la gracia de Dios. Es decir, ¿qué hace una persona cuando ha recibido la gracia del Señor, el perdón de sus pecados, la redención de su alma? ¿Qué hace con su vida? ¿Sí? ¿Cómo ocupa su vida después de que ha obtenido pues este regalo y gracia en ese aspecto de salvación de su alma? ¿Qué ocurre con él? Pues ese es un punto importante porque obviamente nosotros tenemos, después de salvada nuestra alma, que eso son un largo debate acerca de las evidencias del nuevo nacimiento, pues va a quedar usted con su vida, digamos, y con la obligación de vivirla, ¿sí? Va a estar un tiempo en la tierra, posiblemente, como es el caso de nosotros, los que ya hemos conocido la verdad, el evangelio de la salvación, y estamos en la tierra. Entonces, ¿cómo se ocupa ese tiempo, digamos? ¿Qué se hace? ¿Qué rumbo toma la vida? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando usted o yo pues ya estamos en este camino y cómo debe ser vivida esa vida? Entonces, el concepto es ser buen administrador de la gracia, porque una vez uno ha sido salvo, pues uno ya está dentro de la gracia de Dios, en la gracia de Dios. La gracia de Dios le cobija a la persona toda vez que ha recibido el amor de la verdad para ser salvo. Todos conceptos bíblicos, ¿sí? Todos palabras, frases y, digamos, expresiones bíblicas. Todo. Hemos recibido el amor de Dios para ser salvo, el amor de la verdad para ser salvo. ¿Qué pasa después de eso? Pues podemos pensar, considerar que van a haber personas que hagan una mala administración de ese favor, de esa gracia, ¿no? Y otros, en cambio, quizá buenos. ¿A qué nos lleva la enseñanza apostólica? Apostólica en este sentido, porque es el apóstol Pedro quien lo enseña o lo demanda o lo sugiere, pero obviamente hay abundante recurso del apóstol Pablo también para una buena administración de la gracia. Pues eso es lo que se pretende, ¿sí? Es decir, es un consejo, una exhortación apostólica para vivir en una buena administración de la gracia de Dios. Entonces, ser buen administrador de la gracia de Dios significa que tu vida toma un rumbo y tus pensamientos también, pero podríamos ponerlo en el orden correcto. Primero los pensamientos, luego la vida, porque digamos que la vida no va a dejar de ser lo que es a menos de que usted deje de pensar como ha pensado, ¿sí? La vida es en usted como es en gran medida
¿sí? Obviamente hay cosas externas, usted puede decir, hay cosas externas, hay cosas que me toman por sorpresa, hay cosas que no han dependido de mí. Le admito su consideración, pero también es importante admitir que en una buena parte, no en todo, pero sí en una buena parte, nuestra vida sí depende mucho de cómo pensamos. ¿Qué es lo que nos afana? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Sí? Por eso usted ve que para el hombre hay, o sea, en el mundo vemos que para todos los gustos hay, ¿sí? Diferentes planes, alternativas, entretenimientos de diversas formas, porque no todos se van a entretener con lo mismo, no a todos les gusta lo mismo, cada uno como piensa, en eso le gusta ocupar su tiempo, eso es lo que le gusta, así es como quiere vivir su vida. Entonces hay miles de maneras, ¿sí?, de vivir la vida, hay miles de maneras de entretenerse, hay miles de maneras de gastarse la plata, hay miles de maneras de trabajar, en fin. La cosa es que todo va a ser en mucho integrado a cómo pensamos, ¿sí?, el pensamiento, es decir, qué es lo que uno quiere, bueno, para dónde va el asunto. No podemos hablar de ser buenos administradores de la gracia de Dios si no hay lo que se conoce como la renovación del entendimiento. Es imposible pedir eso. Es imposible pedirle a alguien que sea un buen administrador de la gracia de Dios si no hay renovación del entendimiento. Pero el problema es que la renovación del entendimiento tiene que darse como un requisito en una medida mínima, que no es poca, pero sí mínima. Sí. A ver, me explico. Mínima no por ser poca, pero mínima en cuanto al requisito mínimo de la metanoia, o sea, de entender que usted necesita un salvador porque usted va a morir pecando, o sea, usted va a pecar hasta que se muera con su pensamiento, con su designio personal. Y también, ¿por qué no?, con las acciones. Entonces, hay una renovación del entendimiento que es mínima, no poca, pero sí mínima. Se requiere eso, que es mínimo, pero no poco, ¿sí? Luego ya usted, por ejemplo, en el trajinar, y es lo que nos pasa a nosotros, los que llevamos un cierto tiempo en los caminos del Señor, que el porcentaje de transferencia del conocimiento de Dios está más avanzado, ¿sí? Haga de cuenta usted cuando estamos pasando una carpeta o una información de nuestro computador a un disco externo o a una USB, pues, ¿sí?, o quizá a la nube, como hablamos ahora, ¿cierto?, a la nube. Usted va a darse cuenta que por lo general ponen en la interfase un indicador de transferencia, ¿sí? Entonces uno va en el 80, otro va en el 60, depende, eso ya dependerá pues si es el internet, la velocidad del periférico, tanta vaina que hay, ¿no? Para ser salvo uno necesita que se transfiera una idea de la Escritura, se transfiera a su vida y se renueve su entendimiento en ese aspecto, ¿sí? Y preste mucha atención porque usted no lo va a salvar otra cosa, sino que esto ocurra. Porque si esto ocurre, entonces podemos estar tranquilos respecto de lo que ha revelado el Señor. Pero luego avanza la tasa de transferencia, digamos la velocidad y también el volumen de la información se transfiere. No es lo mismo o no se supone que sea lo mismo pues una persona con una trayectoria en la fe, en la iglesia, diga usted de unos 5 años, a una quizá de un año, con unos cuantos meses, porque la transferencia de informaciones es pequeña, ¿sí? Una de las cosas que debemos entender mínima es eso, que uno va a pecar hasta que se muera. No sé si vieron en la Copa América que había uno, no recuerdo el nombre de este jugador, no es el único, pero hay un jugador que ha dicho abiertamente que pues es evangélico, ¿no?, así se hace llamar, o cristiano, bueno, tantos, digamos, formas de llamarlo
y tanta la gente también escoge muchas formas de denominar eso. Y si alguien lo vio y sabe, me ayuda con el nombre. En un momento del partido se arrodilló, hizo una oración, ¿cómo? Borja, bueno, eso. Este se arrodilló y todo, ¿sí? Y oró y todo. Y en cámaras aparece pues una actitud, no dice, no, pues el tipo, eso va a entrar y, ¿sí? Va a desprender presencia de Dios, ¿sí? Como, pues mejor dicho, va a jugar excelente y le va a ir bien. Pero no funciona así. Yo no digo que él no sea, sino que la gente espera de una persona así, espera impecabilidad, espera que una persona sea, digamos, infalible. Porque una de las cosas que no conocen es que el pecador es pecador, está en el camino ancho que lleva a la perdición, como muchos de afuera, y muchos de aquí también, posiblemente. Ojalá no sean tantos como para asustarnos, ¿sí? Y es pecador el que está en el camino angosto, ya salvo por la gracia del Señor. Pues, ¿qué pasó? Que se calentó como yo me calentaba cuando jugaba fútbol. Sí, porque yo una de las cosas por las cuales dejé de jugar fútbol, porque me pegaba unas calentadas, porque yo soy medio competitivo, mi esposa sabe, todo así, y eso mejor dicho, y me metían unos codazos, y vamos, y yo me olvidaba honestamente que era cristiano, ¿sí? Y él se olvidó, no sé, dicen pues, yo no, esa parte no la miré porque sí me perdí como mis partecitas del partido, pero lo cierto es que pegaron una calentada y todo la gente criticó mucho eso, que cómo, que el que oraba, pero eso es una ceguera, ¿por qué? Porque ahí está, en muchas formas expresándose el pecado, ¿sí? La forma violenta que tenemos de operar. ¿Qué pasa si una persona dice ser cristiano y no ha entendido que eso es lo que puede esperar de todos? Y que nosotros no somos muy distintos los unos de los otros en cuanto a que a cierta presión, a cierta temperatura y a ciertas condiciones de nosotros puede salir eso que vieron y puede salir cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces eso es importante. Bueno, si usted entiende eso y usted dice y usted siente, dice, entonces estoy fregado, porque si a mí no me salva alguien, yo tengo que pagar mis pecados cada uno y ya los cometí y los sigo cometiendo y los seguiré cometiendo. No hay esa fantasía engañosa, falaz de pensar yo alguna vez dejaré o seré perfecto moralmente, es un engaño. Entonces te dice, necesito a mi Salvador, y mi Salvador es Cristo Jesús, que murió y me sustituyó en mi pena corporal, anímica y espiritual. ¿Sí? Entonces esa es una transferencia mínima, pero no poca, que se necesita. Ahí ya hay una renovación del entendimiento. Pero luego cuando viene el volumen de palabra de Dios y se expresa en abundancia en nuestras vidas y se riega la palabra de Dios y se transfiere y se transfiere y se transfiere, la persona va teniendo una perspectiva, un entendimiento tan renovado, que obviamente prácticamente se despersonaliza, o sea, pierde mucho de lo que es sus perspectivas personales, las que adquirió por años, que dicho sea de paso, tampoco son tan propias, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cosmovisión que a veces nosotros alegamos haberla innovado. Yo veo el mundo como quiero. En realidad no mucho. Nuestra cosmovisión sí está ministrada por mucho de lo que la cultura, la televisión, todo eso nos ha ministrado. O sea, que tampoco uno tiene que ser como tan egocéntrico como para pensar, no, es que mi cosmovisión, esa es la mía, mi forma de creer en Dios es la mía. Ni siquiera eso es tuyo. Pero admitamos que sí lo fuera. Lo cierto es que de eso se debe despojar y a eso le llama la Escritura renovación del entendimiento. Pues el cristiano renovado en su entendimiento está convocado, ministrado, exhortado y casi que inevitablemente se va a convertir en un buen administrador de la gracia de Cristo. ¿Qué significa? Vivir la vida con esa renovación, la vida que nos resta de una forma en la que se gestione bien esa gracia, ¿sí? Se gestione bien esa gracia.
como que valga la pena, digámoslo así, en la tierra, o como que tenga unas características que evidencien, ¿sí?, que hemos sido salvos, que hemos recibido la salvación y también la gracia de Cristo. En ese sentido se me viene el título de una película, Rescatando al Soldado Ryan, cuando después de que mueren todos por rescatar a Ryan, porque ustedes saben que esa película, pues interesante, quien no la haya visto, eso sí es un peliculón, eso sí, ¿sí? Entonces, la mandan como un grupo de soldados a rescatar un soldadito que quedaba relegado en algún lugar de Europa en la Segunda Guerra Mundial, porque era el último de unos cuantos hermanos que habían muerto y tenían que devolvérselo a la mamá. Y mueren todos allí, hasta el capitán muere, tratando de salvar la vida de Ryan. Ryan no se da ni por enterado. Cuando ya llega el momento, ¿sí?, habiendo sacrificado la vida de más o menos, unos mal contados obviamente, más de 5 o 6 soldados por uno que querían salvar, al final el capitán le dice: haz que valga la pena, que murieron todos, aquí voy a morir yo, no voy a volver a mi casa, no voy a volver a mi hogar, no voy a volver a ver a mi esposa, nada, haz que valga la pena. Y algo así, sin ser exactamente idéntico, obviamente, es lo que sucede aquí con ser buen administrador de la gracia de Dios. Es decir, hay gente que no tiene renovación del entendimiento y su forma de vivir en la supuesta gracia, porque eso es discutible, ¿sí?, la forma de vivir en la gracia de Cristo más deja dudas que certezas respecto de su proceso espiritual, ¿sí? Y lo que debe ser es todo lo contrario, que deje más certezas que dudas, o sea, que uno viva de una forma en la que, digamos, quede claro que hay cierta renovación, que ha valido la pena, que Cristo el Señor me alcanzó y para mí ha contado, para mí ha cambiado la cosa, ¿sí? Y ese es el contexto o digamos, el mensaje central de este pasaje de Primera de Pedro 4, 1 en adelante, ¿sí? Entonces, otra forma de expresarlo es de qué manera corremos o en qué corremos, ¿sí? Cómo es nuestra forma, qué es lo que caracteriza nuestra vida, ¿sí? Entonces, en el versículo 4, que fue el que citamos, dice: a estos les parece, hablando de quiénes, pues de las personas que no han sido lavadas en la sangre de Cristo, que no han creído el Evangelio, que viven sin la mencionada renovación del entendimiento, ¿sí? Usted tiene que ver quién es usted y qué ha pasado en su vida. Porque si usted, por ejemplo, tiene familiares que no se hayan sometido a las demandas de la palabra, al Evangelio y todo eso, muy posiblemente reciba de ellos cierto reproche. Lo que dice aquí: a estos les parece, a los de afuera les parece, de nosotros, de mí puedo decir yo, ¿sí?, de mí, que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución. O sea, una persona renovada en el entendimiento no vive en desenfreno de disolución. No corre el mismo camino, ¿sí? No vive en las mismas pasiones, ni en los mismos intereses, ¿sí? Ni se le vuelve obsesión lo que a los otros los obsesiona, hablando particularmente de los días que hemos pasado y todo eso concerniente a lo de la Copa América y todo eso. Lo que ocurrió en ese estadio es vergonzoso, ¿sí? Colombianos hacían el comentario, ¿no?, que si entraron sin visa, pues obvio van a entrar sin boleta, decían, ¿no? Muchos han entrado sin visa a Estados Unidos, está bien, pero el caso es que es vergonzoso. ¿Por qué? Porque refleja una forma de actuar que yo podría encajar dentro de lo que estoy viendo aquí, ¿sí? Mire, desenfreno, ¿sí? Por la razón que sea, en virtud de lo que sea,
que no esté, digamos, honrado por la palabra, una forma de comportarse de ciegos, torpes, una forma de comportarse carnal, ¿sí? Emocional, ¿sí? Desordenada. Y así es muchas veces el pasado que dejamos atrás. O sea, muchos de nosotros dejamos atrás a una persona, a una persona, una familia o nosotros mismos. Queda atrás uno mismo que era desenfrenado, disoluto, ¿sí? Una persona que corría en los afanes del mundo, tenía una agenda, un propósito personal en la que en absoluto importaba las cosas eternas. Por ejemplo, podríamos mencionar aquí lo que puede presentarse más comúnmente y es desenfreno sexual, ¿sí? La parte del desenfreno sexual, eso es algo que puede haber sido práctica de alguien, ¿sí? Pero una vez el Evangelio y la palabra del Señor comienza a traer renovación del entendimiento, usted se va a hacer a un lado, ¿sí? Se va a hacer a un lado de eso. Y se va a hacer a un lado de muchas otras cosas. Y lo que se va a notar es que usted ya no corre igual que antes. Ya no corre igual que antes. Nosotros no corremos igual que antes, ¿sí? Yo por lo menos digo que lo que caracteriza nuestra vida es muy diferente. Ya lo van a ver corriendo, seguramente, y sería lo mejor, para escuchar la palabra, ¿sí? Para buscar del Señor. Si a usted lo ven así, buena esa, buena, ¿sí? Yo recuerdo el caso de un colega mío que cuando se convirtió al Señor, dejó de correr en algunas de las que voy a mencionar, típicas disoluciones. Era jugador de gallos y jugador de cartas, ¿sí? Y tenía el dinero para hacerlo porque pues también, ¿sí?, eso requiere unos recursos que prácticamente no todos pueden tener, y él lo hacía. Y cuando se convirtió al Señor, lo veían corriendo sus amigos del mismo ambiente laboral y todo eso, lo veían corriendo, yendo a una casita diminuta, chiquitica, donde comenzó la iglesia y donde él se convirtió. ¿En qué te ven corriendo? Es la pregunta. ¿Qué te ven publicando? ¿Qué es lo que cuando de afuera se ve? Pues si recibes la desaprobación de los de afuera, por lo menos estás mejor, ¿sí? Pero si recibes la aprobación de los de afuera, no estás bien, ¿sí? Ahora, si tú dices ser cristiano, que tienes la salvación, que tienes al Espíritu Santo, eso lo puede decir cualquiera, ¿sí? Justamente hoy miraba una publicación de un compañero del colegio con el que he tenido discusiones al respecto del Evangelio y todo eso, porque él afirma su posición en que es católico y que debe ser así, que eso es lo correcto, y sus publicaciones eran todas de demonios, de demonios. No se las muestro porque capaz pues que alguno de ustedes lo conoce, porque este mundo como es un pañuelo, sí, pero de demonios. Yo decía, eso es lo que una persona con el Espíritu Santo está cómodo en poner. Bueno, para eso está la Escritura, porque aquí no lo voy a definir yo ni usted. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo voy a definir, su condición espiritual y qué carrera es que está corriendo. Ahora usted me dice, no, es que mi carrera, usted dirá, puede decir, mi carrera es mi propia carrera, esa no tiene nada de malo. Soy una madre abnegada, quizá, soy un trabajador que ha tenido que sufrir injusticias, dificultades. No se meta con eso, pastor, porque eso es un tema que es mi carrera personal y tengo que hacerlo. No, yo no me meto con eso. La que se mete con eso es la Escritura y el entendimiento renovado. ¿Qué te dice? Que uno puede vivir
pero no con el enfoque en las cosas de la tierra. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las de la tierra. También dice otra palabra, trabajad por la comida que perece. No trabajen por la comida, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen por la comida que perece. Entonces, uno puede decir, yo no soy afiebrado por el fútbol, yo no soy esto, yo no soy aquello, pero nuestra carrera tiene que tener evidencias de que el enfoque, el centro, la perspectiva, el alcance de la visión está siendo despejado. ¿Hacia qué lugar? Hacia la eternidad. Seas joven, viejo. Y ojo, que relativamente, porque para algunos de aquí yo podré ser mayor que ustedes, pero por eso digo que yo soy un joven relativo. Para algunos soy joven, para otros no tanto, ¿sí? Pero yo les estoy hablando y soy joven. O sea, mucha gente a mi edad está en un, como dice aquí mismo, ¿no? En el 4, en un desenfreno de disolución. Porque como se tiene la energía, como se tiene el todo, se tiene hasta, si se quiere, se tiene hasta la pinta, se tiene lo que quiera. O sea, se tienen los recursos y se pueden tener lo que sea. Desenfreno de disolución. Es muy difícil que una persona de mi edad piense en el Señor, piense en su Creador, piense en la eternidad y prácticamente que mantenga pensando en eso, porque gracias al Señor ese es el trabajo maravilloso que yo agradezco del Señor en mi vida. Una perspectiva mucho más despejada. Obvio me falta, ¿no? Dice, y os ultrajan. Entonces a usted, si usted se toma en serio el camino de la fe y su rumbo cambia, a usted lo van a ultrajar, a usted lo van a, digamos, como dice en la otra versión, insultar. Lo van a mirar con desprecio. Sí. Es que una persona que esté yendo a la iglesia, que deje de asistir, por ejemplo, a los paseos familiares, porque en los paseos familiares se suele dar la disolución. Sí. Una persona que cree el evangelio y, por ejemplo, diga, yo ya no me demoro mucho los 24, los 31, ya no. Una persona que se convierta y ya no se apunte a las fiestas de Halloween, o quizá ya no esté, por ejemplo, en un afán político o algo así, entonces la gente se va a extrañar, le va a decir, y lo desprecian o lo ultrajan, como dice así. A ellos les parece extraño y es normal, ¿sí? Sí, claro que sí es extraño, porque la persona venía en una carrera que fue interrumpida por la verdad, fue interrumpida por la luz de Cristo. Si eso se dio, fantástico, y en gran parte de ustedes se ha dado, ¿sí? Bien. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en general todos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire, entonces, ¿quién es un buen administrador de la gracia de Dios? Aquella persona que vive el tiempo que resta, porque a nosotros nos resta un tiempo. O sea, nuestra vida, así como la misma historia de la humanidad, se va a dividir en dos grandes momentos o segmentos. Y es una antes de nuestra conversión, podríamos decir antes de Cristo, y otra después de Cristo. Si usted no tiene un antes y un después, usted es un religioso más. Hay mucha gente así. Estos son los que más peligran. Estas señoras que de pronto, con el debido respeto, ¿no?, son de un grado de abnegación, de servicio a sus familias. Estas personas que trabajan, estas personas que son religiosas, están en un adormecimiento porque están muertas en sus delitos y pecados, porque ningún religioso se va a salvar, ¿sí? Y tienen la idea de que están haciendo lo correcto, cualquier cosa. Esas personas están en una seria dificultad. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil distinguir un antes y un después, ¿sí? Pero en cambio hay otros
que sí se les va a distinguir clarito el antes y el después. Cuando nuestro camino de pecado ha sido escandaloso, incluso hasta socialmente, puede ser un elemento favorable para distinguir nuestra metanoia, nuestro arrepentimiento. En otros casos es difícil de distinguir y por eso muchas, y lo digo para que sea tomado con la fe que requiere someterse a la palabra, muchas personas confían en sí mismos como justos, mujeres, señoras, ¿sí?, que no han sido infieles a sus maridos, que no han, no han hecho un mal rol social o un mal rol familiar, se perciben a sí mismos justas, pero no entienden la urgencia de que el Señor los salve, las salve. Entonces yo hablo esto porque yo solo tengo una oportunidad con usted. Sí, algunos de ustedes ya son asistentes regulares, pero otros quizá los tenga una vez o dos veces o un par de veces. Y esta palabra es lo que hace que cambie el destino suyo, ¿sí? Pues bien, en este caso tiene que dividirse en eso, en el antes y el después. Entonces, ¿en qué va a terminar o resultar esa división de nuestra vida? En un tiempo que ya se vivió y un tiempo que resta. Para a usted joven que ha creído en el Evangelio, que sirve, pues el tiempo que resta se presume que es largo, ¿cierto? Eso lo vimos el domingo. Se puede pensar que puede ser largo. Otro se convirtió quizá a los 50. Pues ya se puede pensar que por bien que le vaya, le queda un segundo tramo de su vida no igual de largo que el primero. ¿Sí me entiende? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo sentí el llamado y la revelación de esto a una edad en la que pues lo que me resta se puede pensar, si nada extraordinario ocurre, pues que es largo. ¿Usted qué le queda? El tiempo que resta, ¿cómo hay que vivirlo? Ahí es donde usted o es buen administrador de la gracia o mal administrador. Y muchas veces hay gente muy mal administrando la gracia del Señor, ¿sí? Y es por eso que en esa torpeza de la administración de la gracia del Señor no obtienen su respaldo. El respaldo del Señor está reservado al salvo que es buen administrador de la gracia. Ojalá se queden con eso. ¿Sí? Porque muchos de ustedes vienen buscando el respaldo del Señor. ¿Sí? El respaldo del Señor está reservado para el salvo que es buen administrador de la gracia de Dios, o por lo menos no es tan malo, pues, ¿no? Sí, porque no se trata tampoco de cortarlos a todos con la misma tijera, pero hay gente torpe, hay gente que no obedece el consejo del Señor, que no tienen renovación del entendimiento, que siguen atascados en enredos emocionales propios y naturales de una persona que no ha sido alumbrada lo suficiente o que no se ha dejado alumbrar lo suficiente. ¿Sí? Viven con unas formas de operar que están asociadas a su viejo hombre. Y si yo quiero operar desde mi viejo hombre, yo tengo mucho para hacerlo. Voy a tener los resentimientos de mi vida, voy a tener los resentimientos con mi papá, con mi mamá, voy a tener los resentimientos sociales, voy a tener la envidia, voy a tener la concupiscencia inmoral de la sexualidad. O sea, si yo quiero operar desde el viejo hombre, material es lo que hay, ¿sí? Pero cuando la mente comienza a ser renovada y tú comienzas a ver el carácter de Cristo, que es el que debes imitar, y tú comienzas a obrar en eso, ahí te estás volviendo un buen administrador. Ahí se convierte la persona en un recipiente del respaldo del Señor. Mire lo que dice en el versículo 2, primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta. Entonces, usted me dice, pero es que yo no considero que mi vida haya cambiado. ¿Cómo me habla del tiempo que resta? Si estos cultos, estas actividades, si estos mensajes no han producido
la metanoia, la transformación, no va a haber tal cosa como un antes y un después, pero si lo han hecho, sí. Entonces, ahora cómo vivo lo que me queda. Ese es el grado de impacto que uno quiere que haya en el que escucha, pero eso no depende de mí, sí, depende de usted y del Señor, sí, pero fundamentalmente de usted. ¿Listo? Entonces dice, el tiempo que resta, usted me dice, mi tiempo que resta, pastor, ¿cuánto me queda? No sabemos, pero el hecho es que el tiempo que le queda en la carne, porque este es otro concepto bíblico que debe ser un tantito desmenuzado, que nuestra vida como salvos tiene que tener un tiempo también que siga funcionando en la carne. Cuando nosotros dejemos de estar en este cuerpo, estaremos presentes al Señor, y así lo dice una palabra. Mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mire cómo lo dice la palabra en 2 de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ese es el Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Una vez tu cuerpo, por la razón que sea, deje de funcionar, tú vas a salir de tu cuerpo con plena conciencia, verás tu cuerpo tendido en la tierra y te enfrentarás a una palabra eterna que nadie ha podido quebrantar. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Esa palabra. ¿Sí? Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Sí? El día que tú mueras, vas a estar ausente de tu cuerpo y presente al Señor en el mejor de los casos, que es lo que se pretende asegurar acá. Entonces, a ese tiempo que estamos ausentes del Señor también se le puede llamar el tiempo que resta en la carne. ¿Cómo debe vivir el renovado, el que ha recibido el amor de la verdad para ser salvo, la palabra de justicia, el Espíritu Santo, el Evangelio de salvación, las respuestas de la Escritura a su situación? No viviendo el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué, por favor, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces ya es otra cosa. Uno tiene que entrar en un orden que se asocie con la voluntad de Dios. Si no, usted es un mal administrador de la gracia, si es que ha sido salvo. Si no, no es ni siquiera salvo. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede haber una persona, algún caso de una persona que pues no esté administrando la gracia de Dios porque no está en ella, porque no ha creído, porque es resistente a la palabra del Señor, a lo que se le expresa. ¿Sí? ¿En qué momento? Usted, mire, es importante, si usted me ve afanado, inquieto por meterle una idea, dígame cómo esta idea a mí me ayuda. A mí no me ayuda en nada, yo ya soy un salvo. ¿Sí? Yo ya vivo en la gracia de Dios y en la voluntad de Dios. Y cuando yo esté ausente de mi cuerpo, se abrirán para mí los lugares celestiales, porque mi Cristo amado pagó por todas mis aberraciones, pecados, vergüenzas, hostilidades, ha pagado por mi mal carácter, ha pagado por todo, ¿sí? Ha pagado. Pero mi fervor en este sentido es porque hay almas aquí y son almas que tienen que enfrentar el juicio del Señor, ¿sí? Y no están administrando bien la gracia del Señor, posiblemente, pero hay otros que ni siquiera han entrado. Ahora, hay otros que ya llevamos algo de tiempo y ha sido mal administrador de la gracia de Dios. Han tomado malas decisiones, han operado desde su condición caída, desde el temor, desde la falta de renovación del entendimiento. Todo lo que nosotros, y aquí se los dejo, todo lo que nosotros operemos desde nuestra falta de renovación del entendimiento es perder siempre.
en todos los sentidos. Todo. ¿Sí? Por eso es que nuestra vida siempre es una mezcla de ciertas victorias y ciertos fracasos en la parte espiritual. Porque mientras uno no opere desde la condición de la renovación, siempre va a haber un cierto saldo no muy agradable. ¿Sí? Entonces les dejo este mensaje. Vamos a orar.